Buenas noches, saludos. El hervor de la guerra opaca la acción del Estado en el Cauca. ONU y otros organismos internacionales instan al gobierno a mostrar eficiencia en control del conflicto caucano. Las balas van y vienen entre grupos ilegales en Catatumbo, Putumayo, Nariño y El Chocó. ¿Qué está pasando? La minería ilegal y el narcotráfico carcomen sin piedad los bosques del Cauca. El aire contaminado, asesino silencioso, mata a 7 millones de personas en el mundo anualmente. Se agrió el café en Andes, Antioquia. Le metieron la mano corrupta a la cooperativa cafetera. La imprudencia no sale de las vías nacionales. Más muertos y heridos por el afán de los conductores. El departamento del Cauca es hoy epicentro de una guerra entre grupos ilegales por el control del narcotráfico y la minería ilegal. Pese a los anuncios y esfuerzos desde años atrás, el gobierno no ha podido retomar el control en esta región. Tensión en el Cauca. La ola de violencia que se ha vivido en este departamento se ha perpetuado en los últimos meses, sembrando miedo en la población. Siempre ha habido violencia, ¿no? Pero yo creo que en estos últimos días así como peor. Me da miedo salir a las calles después de las 7 de la noche. Graves hechos se presentan a diario, uno tras otro. Buenos días, hasta ahora explota un carro bomba aquí en la alcaldía municipal de Argelia, Cauca. Hechos que se remontan años atrás y que hacen ver a esta región como si el tiempo se hubiese detenido. La queja de hace más de 50 años es la misma que ahora. A mis 34 años que tengo, siempre tengo entendido que sí, siempre hemos vivido esa guerra, esa violencia. El departamento del Cauca siempre ha tenido como ese estigma de zona roja, ¿no? Esto es como un flagelo que llevamos desde hace mucho tiempo. La violencia se manifiesta a diario. Cárteles mexicanos, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC se disputan las 20.000 hectáreas que están en ese departamento y que están por la salida al mar. Un panorama que, según expertos, pareciera habérsele salido de las manos a los diferentes gobiernos. ¡Atención! La fuerza pública sí está en el Cauca, está en Arauca, está en el Catatumbo y en diferentes zonas donde confluye el narcotráfico y el terrorismo. El problema es que no logra garantizar el control del territorio. Pero, ¿cuál es la explicación a esta problemática? ¿Por qué, si los presidentes de turno han implementado medidas, han aumentado el pie de fuerza en esa zona y han hecho presencia en el territorio, la ola de violencia no para? Lamentable lo que está pasando, pero es la herencia de un gobierno que no fue capaz ni de garantizar seguridad a los caucanos, ni tampoco inversión social que tanto necesitamos. Allá no solamente debemos llegar con una estrategia táctica, operacional, militar, sino con una seguridad multidimensional. De eso se trata y eso es lo que viene afectando a esos territorios. ¿Por qué, existiendo tanta fuerza pública, no haya una protección real a las comunidades? Y nosotros pues pensamos que efectivamente la fuerza pública puede estar comprometida de manera grave con estos hechos violentos que se están presentando en el departamento del Cauca. El carro bomba en Argelia, el asesinato de 2 hermanos el pasado fin de semana y el de un líder indígena son los últimos hechos que tienen a la población con miedo e incertidumbre. Los caucanos esperan que por fin llegue el día en que estas masacres paren y que dejen de ser protagonistas de los titulares de prensa. Al SOS de los caucanos se suma el llamado de organismos internacionales para que el gobierno brinde una atención especial, focalizada y sostenida en esta zona del país. La pobreza, las necesidades básicas insatisfechas y la ausencia de la presencia estatal son, según organizaciones internacionales, los principales detonantes para que las comunidades del Cauca dependan de grupos ilegales, quienes los reclutan para actividades ilícitas que derivan en violencia. Existe una relación directa entre la violencia y la exclusión económica, social y políticas de las comunidades. Asimismo, existe una relación directa entre la violencia y la existencia en esos territorios de importantes intereses económicos, en particular intereses relacionados con economías ilegales. El llamado de los organismos internacionales al gobierno es que asista con programas sociales a las comunidades y se fortalezcan las acciones contra los grupos delincuenciales.
hacer seguimiento y evaluar el impacto de las políticas públicas y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de afectaciones contra liderazgos sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y participantes de la implementación del acuerdo de paz. Naciones Unidas insiste que el cumplimiento de los acuerdos de paz y el apoyo a los excombatientes es fundamental. Retomar los pasos necesarios para dar sostenibilidad a los emprendimientos que se han iniciado en las comunidades con la presencia de personas en proceso de reincorporación. Senadores se unen al llamado de asistencia con programas de sustitución de cultivos y de acciones que fortalezcan la educación, la salud y el empleo. Necesitamos que se le dé seguridad al empresario, al industrial, al campesino para poder producir. Necesitamos oportunidad en educación, en cultura, en deporte, en emprendimiento. Lo que no vemos son operativos contundentes para acabar con el flagelo del narcotráfico. Lo que vemos es aumento de los cultivos de uso ilícito. Lo que vemos es que las estructuras criminales avanzan. Una inacción del Estado colombiano. Desde el gobierno respondieron sobre las acciones adelantadas en favor de los caucanos. Se han sustituido 2.727 hectáreas de coca. Se han hecho pagos a 3.669 familias para asistencia alimentaria inmediata por 40.300 millones de pesos. Se ha brindado asistencia técnica a 2.420 familias por un valor de 3.300 millones de pesos. Senadores anunciaron un debate de control político para analizar la situación de emergencia humanitaria que vive el departamento del Cauca. Otras zonas de tensión y enfrentamiento son el Catatumbo, en norte de Santander, Nariño, en la frontera con Ecuador, y Putumayo, en la Amazonía. El narcotráfico es el combustible que alienta a los grupos criminales, mientras que la peor parte del conflicto recae sobre la población civil. El narcotráfico, la disputa de grupos criminales por el control de los territorios y las condiciones de pobreza hacen que en algunas zonas del país se viva la misma situación de violencia que hoy aqueja al departamento del Cauca. La zona del Catatumbo, en el departamento de norte de Santander, alberga constantemente hechos de violencia que ponen en peligro la vida de más de 250.000 habitantes de la región, muchos de ellos desplazados de sus tierras por los enfrentamientos entre el ELN, el EPL y las bandas criminales. Un gobernador, un alcalde están completamente incapacitados si no hay un presidente que llegue a asumir lo que significa Catatumbo, porque es frontera con Venezuela directa, por ahí sale el narcotráfico y por ahí se está generando todo un desorden. Por ser corredor fronterizo, pues constantemente estamos viendo esta pelea de territorio y es lo que nos está causando tanta violencia. El departamento de Nariño también se ve duramente afectado por la violencia generada por el narcotráfico y la pobreza. Municipios pegados a la cordillera como Leiva, Rosario, Policarpa, Cumbitara y Samaniego, junto a la costa pacífica nariñense, en especial el municipio de Tumaco, han sufrido masacres y desplazamientos. Nos da tristeza saber que cada día, en vez de regresar a la normalidad, estos territorios hoy nuevamente se encuentran inundados por una problemática social. La misma situación de violencia aqueja también a los departamentos de Chocó, Arauca y Putumayo. ¿Pero cómo se debe enfrentar esta situación? Cuando es una violencia política armada, bueno, tiene una solución, pero cuando se trata de una violencia producida por lucha por territorios y por el sembrío de las cocas, entonces hay que buscar la forma como es la legalización de la droga. Que se empiece ya con la fumigación de estas 42.000 hectáreas de coca. Debe haber políticas de sustitución, debe haber obviamente orden como tal con las Fuerzas Armadas y debe haber inversión social. Las autoridades tanto de nivel central como de nivel departamental tienen la obligación de tomar unas medidas urgentes y rápidas para evitar que estos municipios cada día caigan en manos de los violentos. Senadores insisten que es necesario que el Estado aumente el pie de fuerza y los programas sociales efectivos en educación, salud y empleo para contrarrestar la ola de violencia. En otras noticias, el senador liberal Miguel Ángel Pinto solicitó a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que aclare que es un homónimo y no él quien fue mencionado por alias Otoniel en sus declaraciones ante ese tribunal.
Un homónimo sería la causante de la confusión en la que metieron en problemas al senador liberal Miguel Ángel Pinto, luego de que el reconocido narcotraficante Otoniel asegurara que un señor con el mismo nombre del senador era financiador de las autodefensas. Que ya no da espera y que ya colapsó. Por eso, invocando la constitución política, el derecho al buen nombre y habeas data, el legislador Pinto, en el marco del respeto, derechos y obligaciones, pidió a la JEP aclarar la información entregada a esta institución. Para demostrar que Miguel Ángel Pinto, señalado por Alex Otoniel, es un homónimo, difiere en el segundo apellido, en el número de la cédula, y podré aportar ya la contratación de la época del Miguel Ángel Pinto que aparece señalado, que no soy yo, y que por lo tanto me permite demostrar la confusión que ha existido de nombres en este proceso que se viene adelantando en esta investigación. El senador de origen liberal, oriundo de Santander, aclaró que profesa las libertades y el respeto por los derechos humanos y que hace 15 años no era contratista y no podía financiar a ilegales, y tampoco, y quizá lo más relevante, no era congresista. El senador Miguel Ángel Pinto Hernández aseguró que, honrando sus principios, no ha pertenecido, no ha financiado y expresado complacencia por algún grupo al margen de la ley, al igual que su entorno y su núcleo familiar. A la fecha, pese a la solicitud del senador de aclarar esta información, la JEP no ha emitido comunicación alguna. También el medio ambiente está siendo afectado en el Cauca por el accionar de los violentos. Este tema nos lo amplía Carol Dau en su agenda ambiental. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Aunque el Cauca no es el departamento con más índices en deforestación, lo cierto es que la pérdida de bosques en esta zona del país se ha incrementado. Ambientalistas sostienen que el narcotráfico y la minería ilegal son los responsables de la acelerada deforestación. La expansión de los cultivos ilícitos y otras actividades ilegales, según los ambientalistas, son las principales causas de la deforestación en el país. En el año 2018, cuando, derivado de las fumigaciones con glifosato en otras regiones del país, se trasladaron a lugares como el Cauca. El tema de la minería ilegal se agudizó en el año 2016 luego de la firma de los acuerdos. Se han perdido más de 20.000 hectáreas de selva tropical y 7.300 hectáreas de bosque andino, afectando así a la cuenca hídrica del Pacífico. La mayor cifra de deforestación en Colombia está en la Amazonía, con 100.000 hectáreas por año. Sin embargo, en el Cauca alerta el incremento reciente. Vemos cómo se ha tenido una de las mayores tasas de aceleración de crecimiento de la deforestación. Muy seguramente esto relacionado con actividades de minería ilícita, tala ilegal y lamentablemente también ganadería extensiva. Y desafortunadamente la presencia de la autoridad ambiental, particularmente en la zona que corresponde al Pacífico de este departamento, pues no tiene ninguna presencia. Senadores afirman que la pobreza tiene mucho que ver con los problemas ambientales. Yo creo que el día que en Colombia hagamos un reordenamiento territorial y una verdadera reforma agraria, ese elemento lo podremos atacar como debe ser. Mientras haya pobreza, habrá en zonas como el Pacífico colombiano, evidentemente problemas de cultivos ilícitos, informalidad minera. Recientemente en el país se han capturado e imputado 106 personas por delitos ambientales, luego de aprobarse en el Congreso la ley que da entre 5 y 15 años de cárcel a los deforestadores, a los financiadores y promotores de la deforestación. Seguimos en acciones puntuales de control en el territorio, pero al mismo tiempo de la mano con las comunidades, a través de los contratos de conservación natural, a través de negocios verdes, que ya son más de 3.070 negocios verdes, a través de proyectos de restauración como la meta que tenemos de sembrar 180 millones de árboles. Líderes ambientales dicen que se requieren medidas de manera integral que permitan una solución estructural, atendiendo políticas ambientales, antidrogas y humanitarias. La deforestación trae además graves consecuencias para la salud y está estrechamente ligada con la calidad del aire. La Organización Mundial de la Salud advierte que el 99% del aire que respiramos está contaminado, nos afecta y llega a generar anualmente 7 millones de muertes. Cada minuto, 13 personas mueren en el mundo por causas asociadas a la contaminación del aire, según la Organización Mundial de la Salud.
prácticamente todos los rincones del planeta se enfrentan a esta problemática. El 99% de la población mundial respira aire contaminado y la situación empeora en los países menos favorecidos. Proteger la calidad del aire tiene que ser otra razón más para justificar la necesidad, la urgencia de tener la deforestación en Colombia, de proteger los bosques en Colombia. Usualmente donde hay deforestación hay quema de biomasa. Esta quema de biomasa da lugar a la emisión de contaminantes del aire que son transportados por la atmósfera hacia las ciudades y que dan lugar a episodios de mayor contaminación del aire. Se advierte que los niveles permitidos y establecidos para procurar una buena calidad del aire en Colombia no son favorables. Esos niveles distan significativamente de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, tanto de las dadas en el 2005 como de las actualizadas en el 2021, basadas en la mejor evidencia científica. Hay varias iniciativas que buscan soluciones concretas para esta situación. La transición energética, una transición que se haga con base en la energía eólica, con base en la energía solar. ¿Por qué no en el hidrógeno verde, no en el azul? La OMS reitera que para reducir los niveles de contaminación en el aire es necesario hacer mayores esfuerzos en sectores como el energético, transporte, industria y en la gestión de desechos. Más de 20 billones al año le cuesta al país la mala calidad del aire, que perjudica la salud de los colombianos y de las colombianas. Colombia se encuentra en el puesto 72 en la lista de países con peor calidad del aire. Ciudades como Bogotá y Medellín concentran mayor contaminación. Sin embargo, cuentan con sistemas de monitoreo que permiten la implementación de medidas para disminuir las emisiones contaminantes, lo cual, según expertos, es necesario crear en varias ciudades del país. Los factores climáticos, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania por el alto costo de los fertilizantes tienen muy afectado al campo. Los campesinos claman ayuda al gobierno porque dicen que ya no les es rentable sembrar. Hoy nuestros campesinos están desistiendo. Ya no aguantan más dificultades y tropiezos a la hora de sembrar. El alza en más del 100% de los insumos agropecuarios y las constantes lluvias están llevando a que hoy el campesino no tenga cómo sembrar. La inmensa mayoría de campesinos no pudieron comprar los insumos agropecuarios. Al no comprarlos, pues por supuesto quedan fuera de la actividad productiva, menos área sembrada, menos oferta de producto al consumidor. Para evitar esta incertidumbre y el miedo a sembrar por los altos costos de producción, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia plantean varias alternativas. Cada día que se perpetúe la invasión de Rusia a Ucrania, se complica más en materia de costos para nuestros productores. Segundo, necesariamente más presupuesto para los subsidios a la tasa de interés en la línea especial de crédito que tiene el gobierno nacional, porque necesitan los agricultores capital de trabajo con periodos muertos de condonación de tasa de interés y obviamente abono a capital para poder oxigenar sus flujos de caja y volver a sembrar. En debate de control político, senadores hicieron fuertes críticas al gobierno nacional por no darle celeridad a la ley de insumos agropecuarios aprobada en el Congreso. Muy demorado el gobierno para que esos 80.000 millones de una medida acertada que adoptaron vayan y se irriguen, lleguen a los pequeños productores que al fin lo cierto es que son los que le producen el alimento a los colombianos. Otros senadores aseguraron que la salida a la crisis de la siembra está en apoyar de forma más eficaz al agro y de impulsar la creación de insumos agropecuarios. Proteger de manera estructural, no solamente con subsidios, al productor colombiano. No, hay que ponerle condiciones reales de infraestructura, de desarrollo y apoyar la industria de producción de insumos, como lo hacen algunos gremios que han podido avanzar en eso, pero necesitamos fortalecer mucho más la industria de producción de insumos, sobre todo la de fertilizantes. Desde el Ministerio de Agricultura aseguraron que se viene trabajando en varias líneas para enfrentar esta difícil situación. Se aprobó y se creó el Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios, que está en el proceso final de contratación del operador y que va a subsidiar el transporte, almacenamiento, adquisición y comercialización de insumos.
Por su parte, los campesinos siguen esperando que no se le dé más largas a la ley de insumos agropecuarios y que se aplique en su totalidad en el menor tiempo posible. Representantes de la Cooperativa de Caficultores de Andes, Antioquia, que asocia a más de 3.800 familias, piden ayuda financiera al gobierno y a la Federación Nacional de Cafeteros para rescatar su empresa, afectada por presuntos casos de corrupción y de negligencia. 27 millones de dólares fue lo que perdió la Cooperativa de Caficultores de Andes, Antioquia, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Un broker, es decir, una empresa intermediaria, les propuso aumentar sus ganancias en la venta del café con un mínimo de riesgo, pero todo salió mal. Pintándole pajaritos en el aire a los gerentes de las cooperativas de caficultores en todo el territorio. El gerente de la época expuso los recursos de la cooperativa en la bolsa y escondió la información financiera con la pérdida de capital, situación que generó la intervención en el 2019 de la Superintendencia de Economía Solidaria, pero aseguran los asociados, todo empeoró. El cual fue peor la cura que la enfermedad, porque él realmente lo que hizo fue incrementar la deuda y hacer que la cooperativa no fuera viable. El agente recibió la cooperativa con un pasivo de 195.000 millones de pesos y después de 2 años, este subió a 344.000 millones de pesos. Gran parte de la deuda por los contratos a futuro de la venta de café que la cooperativa no ha podido cumplir, razón por la que hoy está en proceso de liquidación. Es decir, no se cumplió la tarea que le fue encomendada al agente interventor. Y ahí sí hay un grado de responsabilidad del Estado y por eso, ministro, este debate. La cooperativa del café del municipio de Andes cuenta con 3.800 familias asociadas y además de garantizarles la compra del café y la regulación del precio, les brindaba servicios de crédito y apoyo educativo. La cooperativa es fundamental para el desarrollo de municipios como Andes y municipios aledaños en el suroeste de Antioquia, y lo que esperamos es que se hagan los esfuerzos que resulten conducentes para salvaguardar este patrimonio de los caficultores del suroeste y del departamento de Antioquia. Los cafeteros del suroeste antioqueño y los legisladores le pidieron a los entes judiciales castigar a quienes hicieron los malos manejos del dinero y al gobierno y a la Federación de Cafeteros realizar los esfuerzos necesarios para evitar la liquidación de la cooperativa, que tiene una tradición de 60 años. Hoy les pido que nos ayuden a salvar la cooperativa de Andes y que ayudándonos a salvar la cooperativa de Andes salvemos las demás cooperativas del país. Hay ahí ya un plan del agente liquidador que deben estudiar a conciencia, porque él da unas alternativas financieras viables. Al final del debate fue creada una comisión para acompañar a los cafeteros de Andes y a la problemática de la venta de café a futuro, que tiene hoy a 26 cooperativas cafeteras en riesgo. Las muertes en accidentes de tránsito por el exceso de velocidad tienen preocupadas a las autoridades y a la ciudadanía. Urgen medidas que le pongan freno a la imprudencia de los conductores. A la fecha, cerca de 2.000 personas han muerto por accidentes de tránsito. Verdaderamente las personas las que tienen que poner de su parte y ser más prudentes en la vía. O sea, quererse uno la vida uno mismo. Para frenar esta cifra, avanza en el Congreso la creación de un nuevo Estatuto de Seguridad Vial. Uno de los principios que contiene la propuesta es la reducción del límite de velocidad en las ciudades del país para prohibirle a los conductores manejar a más de 50 kilómetros por hora dentro de las áreas urbanas. Las cifras de siniestros y personas lesionadas en Colombia registran su cifra más alta en la última década, con un dato preliminar de 7.270 fallecidos y 20.825 lesionados. El proyecto de ley también evita que se importen o fabriquen carros de mala calidad para los colombianos y establece normas más estrictas en relación con la señalización de las vías. Diferentes aspectos y ámbitos, la seguridad vial. También tenemos que reconocer que los temas de gestión de velocidad allí planteados se pueden articular perfectamente con lo que está planteado en nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial y en los esquemas que hemos venido desarrollando con las regiones en materia de gestión de velocidad. Tenemos que tener mucha precaución nosotros los transeúntes
en atravesarnos los carros, porque así sea una bicicleta que vaya 20, 30 por hora, de todas maneras, si se la atraviesa va a tener repercusiones, ¿no? Según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, el 45% de los siniestros viales en Colombia se dan por exceso de velocidad, lo que ubica esta conducta como la principal causa de fallecimientos y lesionados en las vías. Los jóvenes que por 18 meses presten el servicio militar obligatorio serían priorizados en becas universitarias y en la formación laboral que ofrece el SENA. Cada año, el Ejército incorpora 64.000 jóvenes entre los 18 y los 23 años, muchos de los cuales no han culminado su bachillerato y quienes luego de prestar su servicio militar se enfrentan a la falta de oportunidades laborales y educativas. No he encontrado ni trabajo y pues para estudiar está un poquito grave la situación, tanto económicamente como familiar. Siento que los jóvenes no deberíamos prestar nuestro servicio militar, sino desarrollar nuestras capacidades en el estudio. Unos convenios para que por medio del ejército, cuando uno salga, entonces pues tenga más oportunidades de tener empleo. El proyecto propone que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dé prelación en la inscripción de sus cursos a quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio durante un término de 18 meses. Las universidades den prelación en la adjudicación de becas parciales o totales en un porcentaje mínimo del 10% anual a estudiantes que hayan prestado su servicio militar obligatorio durante un término de 18 meses. Que sea gratuito para ellos culminar su bachillerato y además que puedan continuar con una formación complementaria a través del SENA enfocada en convivencia, en paz, que era lo que traía el proyecto, y adicionalmente en emprendimiento y opciones laborales para nuestros jóvenes. El proyecto ya fue aprobado en la Comisión Segunda del Senado y sigue ahora su trámite en la plenaria de esta corporación. Y otra buena noticia, para incentivar el semillero deportivo y brindar una mayor formación a los niños y jóvenes del país, los Juegos Intercolegiados fueron declarados política de Estado. En muchas regiones del país no existen universidades y los que llegan a una, el esfuerzo es el doble por sus costos. Muchos jóvenes, en su gran mayoría, ven en el deporte desde la corta edad una oportunidad y posibilidad de estilo de vida. Pero hasta allí llegan sus ganas, pues en muchas ocasiones los padres no tienen cómo orientar deportivamente a un niño en la especialidad que requiere. Por eso, el Ministerio de Deporte y senadores de la Comisión Séptima lograron que los Juegos Intercolegiados se conviertan en una política de Estado para que perduren con los años y sean una oportunidad. Y esto es muy bueno porque les ayuda, intercolegiados, todos los programas ayudan a que estas familias que no tienen esos recursos puedan los chicos tener una faceta en el deporte y pagarse una carrera profesional con el deporte. Es muy bueno. Los Juegos son también una estrategia para fomentar el semillero de los nuevos talentos para la reserva deportiva del país, que a futuro nos traerán más glorias y reconocimientos internacionales como país proveedor de talento deportivo. Podemos ver ahorita esos resultados tan excelentes en los Juegos Suramericanos de la Juventud, excelente, Colombia sacó la cara y vemos que es gracias a todo esto que se está haciendo, por ejemplo el Ministerio con la aprobación de Talentos Colombia, de PAC, de Polos de Desarrollo, son programas que se encargan de coger a toda esa niñez y llevarlo a un profesionalismo deportivo. Se están generando unos semilleros que mañana se van a profesionalizar y harán del deporte su forma de vida, que hoy en día está tan dignificada y tan bien remunerada. Creo que es un acierto legislativo. En la ley se establecen más apoyos e incentivos económicos que serán articulados interinstitucionalmente con los ministerios de Educación, Salud, Cultura, TIC, Interior y Registraduría Nacional. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.